La ciudad tembló con una fuerza que nadie esperaba. A las 3:18 de la madrugada, un rugido profundo emergió desde el subsuelo, como si la tierra quisiera liberarse de siglos de silencio. Las paredes vibraron, los cristales reventaron con estruendo y el suelo se sacudió como un mar embravecido. Gritos llenaron el aire, acompañados del rechinar metálico de los postes eléctricos y del colapso de techos que no resistieron la furia. Entre las calles empedradas del centro histórico, la tragedia tomó un rostro particular. La iglesia de San Miguel, un templo barroco de más de 3 siglos, se vino abajo de una manera desconcertante, como si no hubiera caído por debilidad, sino empujada por algo invisible. En medio de la confusión, los vecinos corrieron con linternas, sacudiendo el polvo que cubría sus cabellos y sus ropas. Entre ellos una voz se alzó. ¡Las campanas! Juro que sonaron antes de que todo se derrumbara. Otros lo callaron, atribuyendo esas palabras al pánico. Sin embargo, las miradas cruzadas en silencio revelaban que no era el único que lo había escuchado. En otra parte de la ciudad, a varios kilómetros del epicentro, Alejandro García despertó abruptamente con el movimiento. Periodista independiente, acostumbrado a las madrugadas de escritura, supo de inmediato que el sismo no sería uno más en la lista. Desde su ventana en la colonia Roma, veía la calle cubierta de polvo y escuchaba sirenas a lo lejos. Sin embargo, lo que realmente lo sacó de la cama no fue el temblor, sino la llamada de un colega que llegó minutos después. «Alejandro, ¿lo sentiste?», preguntó con la voz entrecortada. La iglesia de San Miguel se desplomó, pero dicen que pasó algo raro adentro. «¿Raro cómo?», replicó él, ya buscando sus zapatos. «No sé, pero la gente está hablando de luces, de campanas y de que el altar quedó intacto. Ese detalle lo encendió por dentro». Alejandro siempre había sido atraído por lo inexplicable, no lo fantástico ni lo sobrenatural, sino lo que escapa a la lógica inmediata. Se prometió ir al sitio apenas amaneciera, aunque sabía que la zona estaría acordonada. En medio de sus pensamientos, recordó algo importante. Antes de seguir con esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. La madrugada siguió envuelta en caos. En el centro, brigadistas y vecinos buscaban sobrevivientes entre los escombros de la iglesia. El aire olía a polvo, a humedad atrapada en las piedras viejas y a miedo. Entre los gritos de auxilio, un anciano repetía con terquedad: «No fue el temblor. Yo vi cómo se encendió el altar, vi un resplandor». Los paramédicos intentaban calmarlo, mientras otros testigos guardaban silencio, temiendo ser tomados por locos. Alejandro llegó al amanecer. La luz dorada del sol iluminaba las ruinas y el aire aún cargaba partículas que hacían toser a todos. Tomó nota mental de cada detalle: la torre derrumbada sobre la calle, las esculturas quebradas en el atrio, las ventanas con vidrios como cuchillas dispersas en el suelo. Y en el centro, donde debería haber solo destrucción, se levantaba el altar mayor, intacto, como si desafiara la catástrofe. Un policía le impidió avanzar más. «Zona restringida, señor. Aquí no puede pasar». Alejandro levantó las manos en señal de calma. «Soy periodista. Solo necesito un par de fotos». El agente negó con firmeza. «No insista. Es peligroso y hay órdenes claras». Consciente de que no lograría nada en ese momento, se retiró unos pasos, pero no dejó de observar. Había algo en el ambiente, una tensión que no era solo producto del temblor. Las miradas esquivas de los rescatistas, los murmullos cortados entre los vecinos y el altar, desafiando la lógica, lo convencieron de que allí se escondía una verdad mayor. Mientras tomaba aire, sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaba frente al inicio de algo grande, algo que pondría en juego no solo su carrera, sino su manera de entender la realidad. Y con esa certeza dio el primer paso hacia una investigación que lo arrastraría a lo más profundo de un misterio que nadie parecía querer revelar. El barrio entero parecía respirar con dificultad después del sismo. El aire estaba impregnado de polvo,
y un olor metálico se mezclaba con la humedad de las piedras quebradas. Alejandro caminaba por las calles cercanas a la iglesia de San Miguel con su libreta en mano, dispuesto a escuchar las voces que rara vez aparecen en los noticieros oficiales, las de los vecinos. Sabía que ahí, entre los murmullos, se encontraba la clave para comprender lo ocurrido. En la esquina de República de El Salvador, un grupo de personas se reunía alrededor de una mujer mayor que no dejaba de mover las manos mientras relataba. «Yo estaba en la ventana cuando empezó a temblar», decía doña Mercedes, con sus cabellos blancos aún cubiertos de polvo. «Y no me lo van a negar, las campanas de esa iglesia sonaron solitas, como si alguien invisible las estuviera jalando». Un hombre de mediana edad la interrumpió con un gesto de impaciencia. «Ay, doña Meche, usted siempre con sus cosas. Seguro fue la vibración. ¿Qué más podría ser?». Pero la mujer golpeó el suelo con su bastón. «¿Y cómo explica que sonaran antes de que se cayera la torre? No me digas que eso también lo provocó el temblor». El murmullo del grupo se intensificó. Alejandro se acercó, presentándose con tono sereno. «Soy periodista. Quiero entender lo que ustedes vivieron. Lo que cuenten puede ayudar a que no se olviden los detalles». Las miradas desconfiadas se cruzaron entre sí, pero poco a poco comenzaron a hablar. Una joven con uniforme de panadería aseguró que vio luces extrañas dentro de la iglesia segundos antes de que todo colapsara. Eran como destellos azules, pero no había electricidad. Todo estaba apagado, explicó temblándole la voz. Sentí como si algo estuviera latiendo ahí adentro. Otro vecino, con las manos llenas de raspones, agregó: «Yo estaba sacando a mi hijo cuando escuché, no sé cómo decirlo, como un canto. No era en español, era algo viejo, como rezos antiguos». Alejandro tomó nota con rapidez, pero más que las palabras, lo impresionaba la convicción con la que hablaban. No eran invenciones para llamar la atención. Sus ojos revelaban miedo auténtico. Un policía apareció de pronto, dispersando al grupo. «No anden inventando cosas, váyanse a sus casas. Esto no es más que un derrumbe como cualquier otro». El silencio cayó de golpe, como si la autoridad hubiera puesto un candado en sus bocas. Alejandro alcanzó a seguir caminando con doña Mercedes, quien aceptó hablar un poco más a solas. «Joven, yo tengo 80 años y nunca había visto nada así. No sé qué pasó ahí dentro, pero no fue normal, y le advierto algo, habrá quienes no quieran que usted escriba de esto». Esas palabras resonaron en su mente mientras continuaba recorriendo el barrio. Cada entrevista sumaba un nuevo matiz. Un comerciante aseguraba que los relojes de su tienda se detuvieron todos al mismo tiempo. Un estudiante juraba haber sentido un viento helado que lo empujó lejos de la entrada justo antes del colapso. Historias distintas, pero con un hilo común. Algo más que un temblor se había manifestado en San Miguel. Al caer la tarde, Alejandro se detuvo frente al perímetro acordonado. El templo, reducido a escombros, parecía observarlo con una calma inquietante. Quería entrar, fotografiar, tocar, confirmar con sus propios ojos lo que la gente decía, pero los policías vigilaban con dureza. Uno de ellos lo miró con desdén cuando lo vio tomar apuntes. «Mejor vaya escribiendo de otra cosa, joven. Aquí no hay nada que ver». Ese rechazo no lo desanimó, al contrario, lo hizo sentir que estaba en el camino correcto. Las historias que había recogido no podían ser mera coincidencia. Se apoyó en una banca de hierro oxidado, repasando las frases que había anotado: campanas que suenan solas, luces azules, cantos en lengua antigua. Cada testimonio era una pieza de un rompecabezas imposible de ignorar. La noche comenzó a caer sobre el centro histórico, tiñendo de sombras los edificios dañados. Alejandro sintió un escalofrío, no solo por el recuerdo del sismo, sino por la certeza de que había algo más grande detrás de esos rumores, algo que lo obligaría a desafiar versiones oficiales y puertas cerradas. Lo que aún no sabía era que ese deseo de verdad pronto lo enfrentaría con obstáculos mucho más duros que la desconfianza de los vecinos o la negativa de un policía. El sol de la mañana caía implacable sobre las ruinas de la iglesia de San Miguel.
El polvo aún flotaba en el aire, iluminado por los rayos de luz que se filtraban entre los edificios agrietados. Alejandro, con la libreta apretada contra el pecho, se abrió paso hasta el punto de control donde Protección Civil coordinaba las labores. Necesitaba respuestas técnicas, una explicación que confirmara o desmintiera los rumores. Un hombre de casco amarillo y chaleco fluorescente discutía con otros ingenieros cerca de un plano extendido sobre una camioneta. Alejandro esperó un momento antes de acercarse. «Disculpe, ingeniero», dijo con tono respetuoso. «Soy periodista independiente. ¿Podría contarme qué encontraron hasta ahora?» El hombre, que llevaba en el casco el apellido Ramírez, lo miró con cansancio, pero no con hostilidad. La estructura estaba deteriorada, eso es evidente, pero se inclinó hacia el plano señalando con un dedo: la forma en que colapsó no tiene sentido. Los cimientos deberían haber resistido un poco más. Es como si se hubiera vencido de adentro hacia afuera. Alejandro sintió un cosquilleo en la nuca. ¿Quiere decir que no se trató solo de un temblor? Ramírez dudó antes de responder. No me malinterprete, el sismo fue fuerte, pero hay grietas que no siguen el patrón normal. Es como si algo hubiera presionado desde el centro mismo de la nave. Antes de que Alejandro pudiera profundizar, un funcionario con traje gris oscuro se interpuso entre ambos. Su voz sonó seca, autoritaria. Aquí no hay nada que investigar más allá de lo evidente. La iglesia estaba vieja y se cayó. Punto. Alejandro sostuvo su mirada. ¿Y qué hay de los testimonios de los vecinos? Hablan de luces, de campanas que sonaron antes del colapso. El hombre frunció el ceño, como si esas palabras fueran una falta de respeto. Rumores. Usted sabe cómo es la gente en momentos de pánico. No se dedique a difundir supercherías. Ramírez evitó la confrontación, bajando la vista hacia el plano. Alejandro, en cambio, sintió hervir la sangre. Mi trabajo es escuchar todas las voces, no solo la oficial. Y si hay algo que no encaja, es mi deber investigarlo. El funcionario dio un paso más cerca, bajando la voz pero con un filo cortante. Escúcheme bien, García, lo conozco. Sé que busca historias que venden, pero esto no es un espectáculo, no meta ideas raras en la cabeza de la gente. Alejandro apretó la libreta contra la palma, conteniendo el impulso de responder con furia. No busco vender, busco la verdad. El hombre lo observó en silencio unos segundos, luego se giró bruscamente y se alejó, dejando tras de sí un aire enrarecido. Ramírez se inclinó hacia Alejandro con un susurro rápido. Si quiere seguir con esto, tenga cuidado. A algunos no les conviene que pregunte demasiado. Aquella advertencia pesó más que cualquier amenaza. Alejandro se alejó del campamento de ingenieros con el corazón acelerado. Caminó entre las cintas amarillas que delimitaban la zona, observando a voluntarios que sacaban escombros con palas y manos desnudas. Los rostros mostraban cansancio, pero también determinación. Cada piedra levantada era un acto de resistencia. Se preguntó si su propio trabajo, escribir, investigar, podía ser igual de necesario que cargar piedras. Y llegó a la conclusión de que sí. Mientras unos liberaban cuerpos atrapados, él debía liberar la verdad atrapada en el silencio. Al caer la tarde, se reunió con un pequeño grupo de reporteros en un café cercano. Algunos comentaban los daños en otras partes de la ciudad, otros apenas podían ocultar el cansancio. Cuando Alejandro mencionó lo que había escuchado de los vecinos, uno de ellos soltó una carcajada. ¿Campanas que suenan solas? Eso no te lo van a publicar en ningún medio serio. Alejandro sonrió con amargura. Entonces tendré que publicarlo yo mismo. El silencio que siguió fue incómodo. Sabía que muchos lo veían como un soñador obsesivo, un hombre dispuesto a quemar su carrera por una historia que los demás consideraban absurda. Pero esa certeza lo empujaba aún más. Mientras regresaba a casa, repasando cada detalle en su libreta, se juró no detenerse. Si había resistencia desde arriba, era señal de que estaba tocando fibras sensibles. Y en su experiencia, eso significaba que estaba cerca de algo que valía la pena descubrir. La noche había caído sobre la Ciudad de México, y con ella un silencio extraño,
interrumpido solo por sirenas lejanas y el murmullo constante de la gente que aún no lograba conciliar el sueño. Alejandro se encontraba inquieto en su departamento, repasando en su cabeza cada testimonio, cada mirada esquiva, cada advertencia velada. Sabía que desde la línea oficial no obtendría más que muros. La única manera de entender lo que había pasado era entrando a la iglesia derrumbada. Marcó un número en su celular, uno de esos contactos que guardaba para emergencias. Al cabo de unos segundos, una voz cansada pero firme respondió: «Alejandro, pensé que ya no trabajabas en estas locuras». «Julián, necesito tu ayuda», dijo él con urgencia. «Sé que estuviste con la Cruz Roja hoy en el centro. Necesito entrar a San Miguel, aunque sea unos minutos». El silencio del otro lado fue largo. «¿Estás consciente de que eso es ilegal? La zona está acordonada». «Lo sé, pero no voy a quitar nada, ni a estorbar. Solo necesito ver con mis propios ojos. Te prometo que nadie se enterará». Un suspiro se filtró por la línea. «Eres un necio, García. Te espero a medianoche en la esquina de Correo Mayor». El corazón de Alejandro se agitó con una mezcla de miedo y entusiasmo. Se vistió con ropa oscura, guardó una linterna pequeña en el bolsillo y bajó a la calle con la sensación de estar cruzando un umbral invisible. Cuando llegó al punto acordado, Julián lo esperaba con un chaleco de voluntario y un casco en la mano. «Póntelo. Si alguien pregunta, diré que eres apoyo de la brigada». Caminaron juntos hasta la zona restringida. Había soldados medio dormidos en sus puestos, agotados después de horas de vigilancia. Julián saludó con naturalidad y los dejaron pasar sin mayor sospecha. Al entrar en el atrio destruido, Alejandro sintió un escalofrío. El suelo estaba cubierto de piedras rotas, vigas carbonizadas por el roce de cables eléctricos, estatuas decapitadas que parecían observarlo desde el suelo. El aire olía a humedad antigua, a madera podrida y a polvo que raspaba la garganta. «Aquí fue donde más gente quedó atrapada», explicó Julián en voz baja. «Aún no hemos terminado de removerlo todo». Alejandro apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el altar mayor, que se erguía como una mole intacta en medio del caos. Se acercó despacio, casi con reverencia. Pasó la mano por la piedra lisa y fría, sorprendido de que no tuviera una sola grieta. «Es imposible», murmuró. Julián lo miró con escepticismo. «El altar se salvó». «¿Y qué? A veces pasa». Pero Alejandro no podía aceptar esa explicación tan simple. Todo alrededor había colapsado, muros gruesos, torres enteras, pero esa estructura central seguía firme, como si hubiera sido protegida. De pronto, un ruido leve lo hizo girar. No era un crujido de piedras ni un eco de pasos ajenos, sino algo más íntimo, como un suspiro contenido. Alumbró con la linterna hacia los escombros cercanos, pero no vio a nadie. «¿Escuchaste eso?», preguntó. Julián negó con la cabeza. «Estás nervioso. No te hagas ideas». Alejandro no insistió, pero el cosquilleo en la nuca no desapareció. Siguió recorriendo el lugar tomando notas rápidas. Cada detalle parecía gritarle que la historia oficial no coincidía con la realidad. Cuando se disponían a salir, Alejandro se detuvo un momento más frente al altar. Sintió una presión en el pecho, como si la piedra misma lo mirara desafiándolo a seguir adelante. «¿Por qué tú sigues en pie?», susurró casi para sí. Julián lo jaló del brazo. «Ya basta, tenemos que irnos. No quiero problemas». Al salir de las ruinas, Alejandro volteó una última vez. La imagen del altar, iluminado apenas por la luz de la luna, quedó grabada en su memoria como una invitación y una amenaza al mismo tiempo. No sabía aún cómo, pero estaba convencido de que ese lugar guardaba secretos que nadie estaba dispuesto a contar. La visita clandestina a las ruinas no hizo más que encender la obsesión de Alejandro. El altar intacto, el silencio extraño, aquella sensación de estar siendo observado, todo lo empujaba a ir más allá. Pero sabía que no bastaba con sus impresiones. Necesitaba voces, relatos de quienes habían estado dentro de la iglesia justo en el momento del colapso. Después de varios días preguntando entre vecinos, paramédicos y listas de heridos,
Logró dar con 3 nombres: Tomás, el sacristán de la iglesia; Daniela, una estudiante universitaria que había estado rezando esa madrugada; y Javier, un turista español atrapado de casualidad en medio del desastre. El primero en aceptar hablar fue Tomás. Se citaron en un pequeño comedor cerca de Pino Suárez. El hombre, de rostro curtido y manos ásperas, no dejaba de mirar alrededor como si temiera ser escuchado. Yo estaba cerrando la sacristía cuando empezó a temblar, relató con voz baja. He vivido sismos antes, pero nunca había sentido el aire tan pesado. Me costaba respirar como si alguien hubiera encendido incienso invisible, y entonces escuché un murmullo. ¿Un murmullo? ¿De la gente?, preguntó Alejandro. No, joven, no era gente. Era como voces al mismo tiempo, mezcladas, que no se entendían. El periodista anotó cada palabra, sintiendo un escalofrío recorrerle los brazos. Tomás bajó la mirada. Cuando todo se vino abajo, pensé que moriría ahí, pero de alguna forma quedé atrapado entre 2 muros que me protegieron. Aún no sé por qué. La siguiente fue Daniela. Se encontraron en la explanada de la UNAM, donde los estudiantes organizaban brigadas de apoyo. Tenía vendas en los brazos y un semblante marcado por el cansancio. Me cuesta hablar de eso, advirtió, mordiéndose el labio. Yo estaba frente al altar, pidiendo por mi familia. Y de pronto el aire se volvió helado. No era miedo, era frío real. Después escuché como si alguien pronunciara palabras en un idioma raro, no español, no latín, algo más antiguo. Alejandro intentó no mostrar sorpresa, pero su pulso se aceleró. ¿Y pudiste entender algo? Nada. Solo sé que no era un idioma que conozca. Y luego todo empezó a caerse. El tercer encuentro fue con Javier, el turista. Lo halló en un hostal improvisado para damnificados en la colonia obrera. Tenía el brazo enyesado y ojeras profundas. Desde el inicio mostró resistencia. Mire, no quiero problemas. Yo solo estaba ahí porque me refugié de la lluvia. No sé nada de historias raras. Alejandro se inclinó hacia él con firmeza. No busco inventar. Solo quiero la verdad. ¿Qué escuchaste? El hombre dudó, miró alrededor y finalmente sacó un pequeño celular de su bolsillo. Grabé un audio. No sé por qué lo hice, quizás instinto, pero no se lo he mostrado a nadie porque no quiero que me tomen por loco. Alejandro sintió que el aire se detenía a su alrededor. ¿Me dejarías escucharlo? Javier apretó los labios, luego asintió. Está bien, pero bajo tu responsabilidad. Antes de reproducir el archivo, el turista agregó en un susurro. Esa grabación no debería existir, y si decides usarla, te meterás en problemas más grandes de los que imaginas. El periodista guardó silencio, consciente de la advertencia. No era momento de arriesgar la confianza. Aceptó el dispositivo prometiendo escucharlo después. Al despedirse, Alejandro se quedó con una certeza. Los 3 sobrevivientes coincidían en algo inexplicable. Murmullos, frío, voces antiguas. Y ahora tenía un objeto que podía ser prueba. Esa noche, mientras repasaba sus notas, recibió un mensaje inesperado. Era de un contacto del barrio. ¿Sabías que la muchacha universitaria ya no está? Nadie la ha visto desde ayer. Alejandro dejó caer el bolígrafo. Un peso helado se instaló en su estómago. Daniela, la única que había hablado con franqueza, había desaparecido sin dejar rastro. El misterio no solo se volvía más profundo, sino también más peligroso. El amanecer trajo consigo un aire espeso, cargado de tensión. Alejandro encendió la televisión mientras preparaba un café. En cada canal, el mismo titular. La iglesia de San Miguel colapsó por antigüedad de la estructura. Voces de presentadores hablaban con solemnidad, mostrando imágenes de los escombros, pero ninguno mencionaba lo que él había escuchado de boca de los sobrevivientes. Ni campanas, ni luces, ni murmullos. Solo la explicación simple y cómoda de un derrumbe inevitable. Alejandro golpeó la mesa con frustración. Sentía como el relato oficial repetido una y otra vez estaba borrando las dudas antes de que pudieran florecer. El teléfono vibró. Era un mensaje de su editor.
Alejandro, olvídate de San Miguel. No hay nada que rascar. Concéntrate en historias de rescate, eso es lo que la gente quiere leer. Si insistes en tus rarezas, no podremos seguir publicándote. La taza de café tembló en sus manos. No era la primera vez que lo acusaban de obsesionarse con temas incómodos, pero esta vez sentía que había demasiado en juego. Tomó aire y marcó de inmediato. ¿Así que me vas a silenciar?, preguntó apenas escuchó la voz de su editor. No se trata de silenciarte, Alejandro. Se trata de profesionalismo. La gente necesita esperanza, no supersticiones. ¿Y si no son supersticiones?, respondió con firmeza. ¿Y si realmente ocurrió algo que no podemos explicar? Del otro lado hubo un silencio breve. Luego la voz sonó más dura. No pongas en riesgo tu nombre ni el del medio. Hazme caso, abandona ese tema. La llamada terminó con un tono seco. Alejandro cerró los ojos un momento, sintiendo que el peso del aislamiento caía sobre sus hombros. Al abrir su computadora para revisar sus correos, se encontró con una avalancha de comentarios en redes sociales. Algunos lo apoyaban, recordando su trayectoria de periodista honesto, pero la mayoría lo ridiculizaba. El cazador de fantasmas, el conspiranoico de siempre, Alejandro García y sus cuentos, una mezcla de burla y desprecio que lo golpeó más de lo que quería admitir. Respiró hondo. Había aprendido a soportar la crítica, pero en esta ocasión dolía porque sentía que le estaban robando la posibilidad de contar lo que había descubierto. Cerró la pantalla con rabia, decidido a no dejarse vencer. Por la tarde se reunió con un colega de confianza en un café discreto del centro. Mariana, fotógrafa, lo recibió con una expresión seria. «Leí lo que subiste en tu blog. ¿De verdad quieres seguir con esto?» «Claro que sí. La gente está mintiendo, o más bien, ocultando. Los sobrevivientes no inventaron esas voces, y ahora, con el audio que conseguí, tengo pruebas». Mariana lo observó en silencio, luego apoyó las manos sobre la mesa. «Te van a destrozar, no solo en redes. Hay intereses grandes en mantener la versión oficial, y tú lo sabes». «Entonces que lo intenten», contestó Alejandro, apretando los dientes. «Prefiero que me destrocen a quedarme callado». El ruido de la calle entraba por las ventanas. Vendedores ambulantes, claxones, pasos apresurados. La vida seguía, indiferente a su lucha personal, pero en el interior de Alejandro crecía un fuego que no se apagaba con advertencias. Esa noche, al caminar de regreso a su departamento, notó que alguien lo seguía. Pasos firmes, sincronizados con los suyos. Aceleró el paso, dobló por una calle secundaria y al mirar hacia atrás no vio a nadie. El corazón le latía desbocado. No sabía si era paranoia o una amenaza real, pero lo cierto es que su investigación comenzaba a incomodar demasiado. Llegó a su hogar con el pulso agitado. Encendió la grabadora donde había guardado notas de las entrevistas. Reescuchó la voz de Daniela describiendo el aire helado, las palabras incomprensibles. Cerró los ojos. La veía frente a él, con su mirada cansada y sincera. Pero ahora estaba desaparecida. Ese recuerdo lo sacudió. No era solo un tema profesional, había vidas en juego, y aunque el mundo entero intentara empujarlo hacia el silencio, algo dentro de él gritaba que debía seguir adelante. La presión mediática se alzaba como un muro, pero Alejandro sabía que los muros tarde o temprano también caen. El celular de Javier había quedado guardado en el cajón del escritorio de Alejandro durante 2 días enteros. No se atrevía a escucharlo de inmediato. Era como si presintiera que aquel archivo contenía algo capaz de alterar por completo la ruta de su investigación. Pero la presión crecía. Los rumores, las burlas en redes, la desaparición de Daniela, todo lo empujaba a enfrentarse al audio. Al fin, una noche silenciosa, decidió reproducirlo. Cerró las cortinas, apagó las luces y conectó audífonos para no despertar sospechas entre los vecinos. Presionó el botón de reproducción y de inmediato un estruendo familiar llenó sus oídos. El crujido de muros desplomándose, el eco de gritos de pánico. Sin embargo, detrás del caos,
Emergía otra capa de sonido, algo más inquietante. Era un coro. Voces múltiples que no parecían humanas del todo. No cantaban en español, tampoco en latín. El ritmo era gutural, con palabras largas, arrastradas, que se repetían como un rezo antiguo. Alejandro se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. El sonido se intensificaba hasta transformarse en un murmullo ensordecedor, seguido de un golpe seco y un silencio absoluto. Sacó los audífonos con brusquedad, temblando. Su piel estaba erizada, el estómago revuelto. No tenía duda. Aquello no podía ser producto de la imaginación. Guardó una copia en su computadora y otra en un disco externo. Sabía que se había convertido en una prueba demasiado peligrosa. La mañana siguiente recibió un mensaje de Javier. ¿Ya lo escuchaste? Sí, respondió Alejandro. ¿De dónde crees que provienen esas voces? El turista tardó en contestar. Finalmente escribió. No lo sé, solo sé que desde esa noche no puedo dormir. Y te lo advierto, amigo, no deberías seguir con esto. Alejandro comprendía el miedo en esas palabras, pero para él era demasiado tarde para retroceder. Decidió enviar una copia del archivo a su correo personal, por precaución. Fue entonces cuando lo insólito ocurrió. Horas después, mientras revisaba su computadora, notó que la carpeta donde había guardado el audio había desaparecido. Pensó que quizá lo había movido por error, pero al buscar en todo el disco duro no encontró nada. Un sudor frío le recorrió la espalda. Con manos temblorosas revisó también el disco externo. Vacío. No puede ser, murmuró con un nudo en la garganta. Intentó acceder a su correo, pero la bandeja mostraba un error extraño. El archivo adjunto que había enviado ya no estaba. Todo indicaba que alguien había borrado la grabación de manera remota. Golpeó la mesa con rabia. «No es posible». En ese instante sonó el timbre de su puerta. Se sobresaltó. Caminó con cautela y miró por la mirilla, pero no había nadie. Solo un sobre deslizado por debajo. Lo recogió con cuidado. Contenía una hoja en blanco con una sola frase escrita a mano. «Deja de buscar o perderás más que archivos». El corazón le retumbó en el pecho. La amenaza era directa y clara, pero lejos de detenerlo, lo encendió aún más. Alguien estaba dispuesto a borrarlo todo para que la verdad no saliera a la luz. Esa noche apenas pudo dormir. Cada ruido del pasillo lo hacía levantarse, cada sombra parecía un intruso. Aún así, la determinación se imponía al miedo. Pensaba en Tomás, en Javier, en Daniela desaparecida. Esa grabación era real, él la había escuchado. Que ahora estuviera borrada solo confirmaba su valor. Con los ojos fijos en el techo, se juró algo. Aunque intentaran destruir las pruebas, él encontraría otra manera de demostrar lo ocurrido dentro de la iglesia. El misterio no se había acabado. Apenas estaba empezando. El cansancio se acumulaba en los hombros de Alejandro como una losa. Llevaba noches sin dormir bien, obsesionado con las notas, los testimonios, y sobre todo con el eco de aquella grabación que ahora solo existía en su memoria. Aún así, no podía rendirse. La amenaza anónima que había recibido lo convencía más que nunca de que alguien ocultaba algo. Ese día, mientras revisaba periódicos viejos en la hemeroteca de la Biblioteca Central de la UNAM, sintió una mirada fija en él. Levantó la vista y vio a una mujer joven, de cabello oscuro recogido en un chongo descuidado, lentes gruesos y una carpeta repleta de documentos bajo el brazo. No apartaba los ojos de él, como si lo reconociera. Se acercó con paso decidido. «¿Usted es Alejandro García?», preguntó con voz firme. Él asintió sorprendido. «¿Nos conocemos?». «No personalmente. Soy Lucía Hernández, lingüista. Leí sus artículos, incluso los que bajaron de internet. Sé que está investigando lo de San Miguel». Alejandro entrecerró los ojos, desconfiado. «¿Y cómo puedo saber que no viene a callarme, como los demás?». Ella lo miró con seriedad, sin titubear. «Porque tengo algo que usted necesita». Colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió.
Dentro había fotocopias de manuscritos antiguos, símbolos extraños y transcripciones en diferentes lenguas indígenas. Alejandro se inclinó, curioso. «¿Qué es todo esto?» «Lo que usted escuchó en ese audio», respondió ella. «O mejor dicho, lo que logró escuchar antes de que alguien lo borrara. Tengo una copia». Alejandro se quedó helado. «¿Cómo?» «Antes de que desapareciera de sus dispositivos, usted me lo mandó sin darse cuenta. Apareció en un grupo de investigadores de lenguas indígenas al que pertenezco. Supongo que fue un reenvío automático de seguridad». La esperanza brotó en el pecho de Alejandro. «¿Entonces todavía existe?» Lucía asintió y sacó una memoria USB de su bolso. «No solo existe», lo analicé. «Lo que se escucha no es latín, tampoco castellano antiguo. Son cantos en náhuatl, pero mezclados con frases truncadas que parecen provenir de otros dialectos mesoamericanos». Alejandro la escuchaba como si cada palabra abriera una ventana. «¿Puedes traducirlo?» «No todo. Es fragmentado, confuso, pero reconozco invocaciones a dioses prehispánicos». «No es algo que se recite por accidente». El periodista sintió que el suelo bajo sus pies se movía. «Entonces, ¿quieres decir que en la iglesia alguien estaba realizando un ritual?» Lucía guardó silencio unos segundos. «No lo sé con certeza, pero esas voces no pueden explicarse solo con el derrumbe. Parecen demasiado claras, demasiado intencionadas». Alejandro apretó los puños, recordando el rostro de Daniela. Ella lo dijo, palabras en un idioma que no conocía. Ahora todo tiene sentido. Lucía lo observó con una mezcla de respeto y cautela. «Mire, García, yo no soy periodista. No busco fama ni polémica. Pero si alguien está dispuesto a borrar grabaciones y desaparecer testigos, significa que hay más detrás de todo esto. Y yo no pienso dejar que desaparezca un pedazo de nuestra historia». En ese momento, Alejandro entendió que no estaba solo. Había encontrado a alguien con la misma necesidad de llegar al fondo, aunque las consecuencias fueran inciertas. «Gracias, Lucía. Necesito tu ayuda. No sé hasta dónde me llevará esto, pero estoy dispuesto a seguir». Ella sonrió apenas. «Entonces no pierdas tiempo. Tenemos que rastrear los antecedentes de la iglesia, buscar registros antiguos. Quizás ahí encontremos la clave de por qué esos cantos surgieron justo en ese lugar». El reloj de la biblioteca marcaba las 9 de la noche. La ciudad afuera seguía convulsionada por el recuerdo del terremoto, pero dentro de ese espacio silencioso, Alejandro y Lucía sellaban una alianza que cambiaría el rumbo de la investigación. Mientras guardaban los documentos, Alejandro sintió un alivio que no experimentaba desde hacía semanas. Ya no caminaba solo en la oscuridad. Y aunque el camino apenas empezaba, tenía la certeza de que esa ayuda inesperada sería decisiva. Los días siguientes fueron una maratón de archivos, polvo y lecturas interminables. Alejandro y Lucía se sumergieron en la Biblioteca Nacional, rodeados de códices digitalizados, documentos coloniales y cartas amarillentas, escritas con caligrafía irregular. Cada hoja parecía contener un fragmento de un rompecabezas que nadie había querido armar. Lucía, con los lentes resbalándole por la nariz, señalaba un texto de 1732. «Aquí hay algo importante. Este informe de un fraile menciona que en San Miguel hubo resistencia a la conversión. Los indígenas de la zona seguían reuniéndose en secreto, incluso dentro del templo, mezclando ritos cristianos con cánticos antiguos». Alejandro la miró incrédulo. «¿Quieres decir que la misma iglesia albergó rituales prohibidos?» «Exactamente. No podían eliminarlos del todo, así que intentaban cubrirlos con rezos católicos, pero las voces, las invocaciones, persistieron». El periodista sintió un escalofrío. Recordó el audio borrado, esas voces en náhuatl mezcladas con otras lenguas. ¿Y si no eran alucinaciones colectivas, sino un eco histórico que aún vibraba en las paredes del templo? Decidió visitar de nuevo a Tomás, el sacristán. Lo encontró en una vecindad humilde, con la mirada cansada. Al escuchar lo que habían descubierto, el hombre bajó la voz y cerró la puerta con llave.
El padre de la parroquia solía hablar de secretos bajo el altar. Yo pensaba que eran cuentos para asustarnos, pero ahora no estoy tan seguro. Decía que había túneles, restos de ceremonias antiguas, que algunos muros se construyeron sobre cimientos prehispánicos. Alejandro lo observó con atención. ¿Y nunca viste nada? Solo símbolos raros en unas piedras del sótano. El padre siempre nos prohibía bajar ahí. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de símbolos? Tomás se frotó la frente, como si recordarlos lo incomodara. Eran figuras geométricas, círculos, formas entrelazadas, nada que pareciera cristiano. El ambiente se cargó de silencio. Alejandro anotaba cada palabra, consciente de que esos testimonios confirmaban las pistas halladas en los archivos. De regreso a la biblioteca, Lucía comparó los dibujos descritos con códices prehispánicos. Coinciden con representaciones de ofrendas al dios del inframundo. No puedo afirmarlo con certeza, pero todo apunta a que el templo se levantó sobre un sitio de gran carga espiritual para las comunidades originarias. Alejandro apoyó la frente sobre sus manos. Entonces, cuando ocurrió el sismo, ¿pudo haberse liberado algo de todo ese pasado reprimido? Lucía no respondió de inmediato. Más que liberado, quizá despertado. Las palabras quedaron suspendidas como si no necesitaran mayor explicación. Esa noche, Alejandro caminó solo por el centro histórico. La ciudad seguía herida, muros apuntalados con madera, edificios abandonados, calles iluminadas por faroles titilantes. El aire estaba impregnado de humedad y polvo, un recordatorio constante del desastre. Pero lo que más lo inquietaba era el silencio en torno a la iglesia. Ya nadie hablaba del altar intacto, ni de los cantos, ni de las campanas. Era como si una mano invisible borrara las memorias colectivas. De pronto, escuchó a dos jóvenes platicar en voz baja junto a una fonda cerrada. «Dicen que los que entraron al templo encontraron cosas raras», comentó uno. «Shh, cállate», respondió el otro mirando alrededor. «¿Quieres que alguien nos escuche?» Alejandro los observó de lejos, sin intervenir. Ese miedo era la prueba de que había algo más que la simple versión oficial. Regresó a su departamento con el corazón dividido entre la emoción y la angustia. La investigación avanzaba, pero cada paso lo acercaba a un abismo de consecuencias imprevisibles. No era solo un misterio histórico, era una herida abierta entre la fe impuesta y las voces que nunca habían callado. Antes de dormir, escribió en su libreta: «No es fantasía. Es historia que se resiste a ser olvidada. El mito y la verdad caminan juntos en San Miguel». La madrugada se sacudió otra vez. Alejandro despertó con un brinco cuando la cama vibró bajo su cuerpo. No fue tan intenso como el primer terremoto, pero lo suficiente para que las paredes crujieran y los vasos tintinearan en la cocina. Afuera, los vecinos salieron a la calle con frazadas y rostros pálidos. La réplica había llegado como un recordatorio brutal de que la tierra no había terminado de hablar. Al amanecer, la noticia se expandió. Algunos aseguraban haber escuchado campanas en el centro histórico, aunque la torre de San Miguel llevaba días reducida a escombros. Alejandro fue de inmediato. El atrio estaba más vigilado que nunca. Soldados y policías formaban un cerco férreo. Aún así, los rumores se filtraban. Una mujer juraba que había oído las campanas mientras corría con sus hijos en brazos. Un taxista insistía en que un resplandor se elevó desde el altar derruido segundos antes de la réplica. Alejandro los escuchaba con atención, pero sabía que la versión oficial pronto borraría esos testimonios. Tomaba notas rápidas, consciente de que todo debía quedar registrado antes de que el silencio impuesto cubriera nuevamente la memoria. De pronto, sintió una vibración en su celular. Un número desconocido lo llamaba. Contestó con cautela. «Alejandro García», dijo una voz masculina grave. «Te advertimos una vez. ¿No entendiste?» Alejandro se detuvo en seco. «¿Quién eres?» «Alguien que sabe lo que estás haciendo. Si aprecias tu vida y la de los que te rodean, abandona esa investigación». San Miguel cayó,
y con ella deben caer sus secretos. El periodista apretó los dientes. No voy a callar. Hubo un silencio corto, seguido de una risa baja y seca. Entonces no digas que no te lo advertimos. La llamada se cortó de golpe. Alejandro se quedó mirando la pantalla apagada, con el pulso acelerado. Sabía que esa amenaza no era un simple juego. Alguien lo vigilaba. Alguien con poder suficiente para borrar grabaciones y seguirlo de cerca. Esa misma tarde se reunió con Lucía en un café de Coyoacán. Ella llegó agitada, con el rostro tenso. «Me siguieron», dijo apenas se sentó. 3 hombres en un coche negro. Intenté despistarlos, pero estoy segura de que me vigilaban. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Recibí una llamada. Ya no es paranoia, Lucía. Estamos en la mira. Ella lo observó con determinación. Entonces, es porque estamos cerca de algo. Entre ambos se instaló un silencio cargado, como una tregua silenciosa con el miedo. Alejandro la miró fijamente. «Si quieres salir de esto, aún estás a tiempo». Lucía negó con firmeza. «No, si retrocedo ahora, significaría aceptar que nuestra historia puede seguir enterrada. No pienso hacerlo». Las palabras lo conmovieron. En su interior, la duda y la valentía se entrelazaban como cuerdas tensas. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también comprendía que no podían detenerse. Esa noche, Alejandro regresó al barrio de San Miguel. Las calles estaban en penumbras, los postes eléctricos apenas iluminaban entre montones de escombros. El aire olía a humedad y ceniza. Mientras caminaba, creyó escuchar un eco metálico, como si una campana distante sonara desde lo profundo de la tierra. Se detuvo en seco, conteniendo la respiración. Miró alrededor. No había nadie. El silencio posterior era más inquietante que el sonido mismo. Anotó en su libreta con la mano temblorosa: «Campana subterránea». No provenía del aire, sino del suelo. Guardó la libreta en el bolsillo y apretó los labios. Las amenazas eran reales, pero las señales también lo eran. Algo dentro de la iglesia colapsada seguía vivo, resonando con cada réplica, recordando que la verdad aún estaba oculta bajo toneladas de piedra. El eco de aquella campana imaginaria no se desvanecía de la mente de Alejandro. Esa noche casi no durmió, y al amanecer llamó a Lucía. «Tenemos que volver a entrar», dijo sin rodeos. Del otro lado hubo un silencio breve, seguido de un suspiro. «¿A las ruinas? ¿Con toda la vigilancia?» «Sí, no habrá otra forma de saber qué ocultan. Lo que nos dijo Tomás sobre los túneles y los símbolos tiene sentido. El altar no está intacto por casualidad». Lucía dudó unos segundos, pero finalmente respondió con firmeza. «Está bien. Si lo hacemos, será esta misma noche». Cuando cayó la oscuridad, se encontraron cerca del atrio. Ambos vestían ropa discreta, y Lucía llevaba una mochila con linternas, guantes y cuadernos de notas. Alejandro, en cambio, solo cargaba una cámara pequeña y su libreta desgastada. El acceso fue más sencillo de lo que imaginaron. La vigilancia se había reducido en la madrugada, y un hueco en la malla metálica bastó para que se deslizaran hacia el interior. El suelo crujía bajo sus pasos, cubierto de cascotes y fragmentos de vitrales. El altar se alzaba frente a ellos, solemne e intacto. Alejandro pasó la mano por la piedra, como si buscara un resquicio. Entonces sintió un relieve apenas perceptible, una hendidura en forma de círculo. «Aquí hay algo», murmuró. Lucía iluminó con la linterna y notó un desgaste irregular en la base del altar. Juntos empujaron una losa que parecía parte del piso, hasta que se dio con un chirrido áspero. Una corriente de aire húmedo y rancio emergió desde abajo, golpeándolos con olor a piedra mojada y encierro. «Un acceso», susurró Lucía, con la voz entrecortada por la sorpresa. Descendieron con cautela por una escalera angosta tallada en la roca. Cada paso retumbaba en el silencio, amplificado por las paredes estrechas. Al llegar al fondo, encontraron una cripta. El espacio era pequeño, con muros cubiertos de musgo y símbolos grabados. La luz de las linternas revelaba círculos concéntricos,
figuras humanas estilizadas y glifos que Lucía reconoció de inmediato. Son representaciones de ofrendas. «Mira», dijo señalando una inscripción, «Tonatiuh, el dios del sol», y aquí, invocaciones al inframundo. Alejandro grababa todo con la cámara, sintiendo que el aire se espesaba. No era solo humedad, había una energía densa, difícil de explicar. En una esquina encontraron cofres de madera desintegrados y entre ellos pergaminos envueltos en telas carcomidas. Alejandro los levantó con cuidado. «Documentos». Lucía los observó con reverencia. «Parecen actas coloniales, tal vez registros de lo que realmente pasó aquí». De pronto, ambos se miraron en silencio. Había huellas recientes en el polvo, pisadas que no podían ser suyas, porque estaban más profundas y se adentraban en otro pasillo lateral. «No somos los primeros en entrar», dijo Alejandro en voz baja. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Entonces alguien más también sabe de esto, y no quiso dejarlo registrado. El periodista enfocó la cámara hacia el pasillo oscuro, pero no avanzó. Algo en su instinto lo detuvo. En vez de seguir las huellas, guardaron los documentos en la mochila de Lucía. El silencio se volvió más denso, roto apenas por el goteo constante del agua filtrándose entre las piedras. Alejandro sentía que las paredes lo observaban, como si los símbolos tallados aún guardaran voces atrapadas en ellos. Finalmente, subieron de nuevo por la estrecha escalera. Al salir, volvieron a cerrar la losa y cubrieron las marcas con escombros sueltos. Solo cuando estuvieron afuera del atrio, respiraron con alivio. Lucía abrazó la mochila contra su pecho. «Lo que encontramos aquí puede cambiar la versión oficial para siempre». Alejandro asintió, pero sus pensamientos estaban en las huellas. «Y también explica por qué nos quieren callar. No somos los únicos detrás de la verdad». La certeza lo golpeó con fuerza. Había una lucha invisible, y ellos apenas habían abierto la primera puerta. El amanecer encontró a Alejandro y Lucía sentados en la mesa de su departamento, con los documentos extendidos entre tazas de café frío y lámparas encendidas desde la madrugada. El cansancio era evidente en sus rostros, pero la adrenalina mantenía sus ojos abiertos. Lucía pasaba las páginas con cuidado, como si cada hoja frágil pudiera deshacerse entre sus dedos. «Estos escritos son actas de confesiones forzadas», explicó. Los sacerdotes de la época registraban cómo obligaban a los indígenas a renunciar a sus dioses. «Pero mira aquí», señaló con el dedo un párrafo manchado de tinta. Algunos no se rendían del todo. Mezclaban los rezos católicos con cánticos propios, escondiéndolos bajo el altar. Alejandro sintió un nudo en el estómago. O sea que la iglesia fue literalmente construida sobre un grito reprimido. Lucía lo miró con seriedad. «Exacto. Y cuando la tierra se movió, ese grito salió a la superficie». El periodista se inclinó hacia atrás, frotándose el rostro con las manos. Las piezas comenzaban a encajar, pero el peso de la historia lo aplastaba. No se trataba de un misterio sobrenatural, sino de una memoria colectiva ahogada por siglos de imposición. «No son fantasmas», dijo en voz baja. «Son recuerdos, son voces que se negaron a morir». El silencio llenó la habitación. Afuera la ciudad despertaba con el ruido de camiones y claxones, indiferente al hallazgo que tenían frente a sí. Alejandro tomó su libreta y escribió con rapidez. El derrumbe no fue solo físico, fue una grieta en la historia. Lucía lo observaba con un brillo particular en los ojos. «Si publicas esto, no todos lo van a aceptar. Algunos lo llamarán invención, otros se enojarán porque desmonta la versión cómoda». «Lo sé», respondió él, «pero no podemos guardar silencio. Daniela desapareció, Javier vive con miedo, Tomás está marcado por lo que escuchó, y nosotros encontramos pruebas». Lucía asintió, pero sus labios temblaban. «Alejandro, ¿y si las amenazas se hacen más graves?» Él la miró fijamente. «Entonces significa que vamos por el camino correcto». La conversación fue interrumpida por un golpe de viento que cerró una de las ventanas. Ambos se sobresaltaron, nerviosos. El miedo era real, no podían negarlo.
pero también lo era la determinación. Alejandro volvió a los documentos. Había fragmentos donde los frailes describían la rebeldía de los feligreses indígenas. Uno en particular llamó su atención. Aún en la misa, cantan palabras en lengua prohibida, mezcladas con el Padre Nuestro, y al arrodillarse, golpean el suelo como si despertaran a alguien bajo sus pies. Leyó en voz alta, y el silencio que siguió pesó como plomo. Lucía cerró los ojos, respirando hondo. Golpear el suelo, como si buscaran que alguien escuchara desde abajo. El periodista la observó en silencio. Esa imagen lo perseguiría mucho tiempo. Guardaron los documentos de nuevo, conscientes de que tenían en sus manos piezas históricas invaluables, pero también entendían que su valor no era solo académico. Era una llave para explicar por qué en San Miguel ocurrió lo que ningún ingeniero podía describir con exactitud. Cuando el cansancio finalmente los venció, Alejandro recostó la cabeza sobre la mesa, pensando en la magnitud de lo descubierto. El peso de la verdad no solo era intelectual, también emocional. Sentía que cargaba sobre sus hombros siglos de voces acalladas, y ahora le tocaba decidir si permitiría que fueran olvidadas otra vez. Antes de cerrar los ojos, escribió una frase en el margen de su libreta. No es mi historia, es la de un país que aún no termina de escuchar sus propios ecos. La tinta aún estaba fresca cuando finalmente se quedó dormido, con el corazón inquieto y la certeza de que lo que habían hallado ya no podía ocultarse por más tiempo. El día amaneció gris, con nubes bajas que parecían presionar la ciudad. Alejandro revisaba una y otra vez sus notas, los documentos que habían rescatado y las grabaciones de voz donde había registrado los testimonios. Sabía que estaba a punto de dar el paso definitivo, publicar un reportaje que desnudara todo lo que había descubierto, pero también sabía que ese salto no pasaría desapercibido. Al mediodía, recibió una llamada inesperada, una voz formal, seca. «Señor García», le habla el licenciado Ortega, el funcionario con quien ya tuvo roces. «Necesito verlo. Hoy». Alejandro apretó el teléfono contra su oído. «¿Para qué?» «Para hablar como hombres razonables. Venga a la oficina del ministerio». La voz no era una invitación, era una orden disfrazada de cortesía. Aún así Alejandro aceptó. Sabía que la confrontación era inevitable. Horas después, entró en el edificio gubernamental, un lugar donde los pasillos olían a desinfectante y poder. Ortega lo recibió en un despacho amplio, con cortinas cerradas y un escritorio impecable. El hombre lo observó con calma, como quien analiza a un adversario antes de mover la primera ficha. «Siéntese, García». Alejandro permaneció de pie. «Prefiero hablar así». Ortega esbozó una sonrisa breve. «Tiene valor, eso lo reconozco, pero también tiene la costumbre de meter la nariz donde no lo llaman. Si alguien me quiere callar es porque tengo razón», replicó Alejandro. El funcionario entrelazó los dedos sobre el escritorio. «Lo que encontró en esa iglesia no le corresponde revelarlo. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». «¿Qué cree que va a ganar resucitando historias de idolatría y rebelión?» «La verdad», respondió Alejandro con firmeza. «Nada más que la verdad». Ortega lo miró con una mezcla de paciencia y desdén. «Le diré algo claro. Podemos arreglar esto. Si guarda silencio, tendrá apoyo, un contrato, reconocimiento. Puede escribir lo que quiera, siempre que no sea sobre San Miguel». El corazón de Alejandro latía con fuerza. Sabía que esa era la tentación final, un camino cómodo, lleno de privilegios, a cambio de traicionar la causa que lo había mantenido despierto tantas noches. «¿Y qué pasará si me niego?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Entonces se enfrentará a consecuencias, olvido profesional, pérdida de credibilidad y algo más. No quiero ser explícito». El aire del despacho se volvió más pesado. Alejandro pensó en Lucía, en Javier, en la anciana que hablaba de campanas, en Daniela desaparecida. No podía traicionarlos. Se acercó un paso más al escritorio. «No me vendo, licenciado.
Puede quitarme mi nombre en los medios, puede difamarme, pero no me quitará la verdad. Y yo la voy a publicar. El rostro de Ortega se endureció. Es un error, García. Quizá, contestó Alejandro, pero es el único error que estoy dispuesto a cometer. Salió del despacho con el corazón desbocado. Afuera, el aire fresco lo golpeó en la cara como un recordatorio de que aún era libre. Sabía que, desde ese momento, no habría marcha atrás. La batalla ya no era solo por un reportaje, era por su dignidad, por las voces enterradas en San Miguel y por aquellos que nunca tuvieron oportunidad de ser escuchados. Esa noche, mientras revisaba el material con Lucía, le contó todo lo ocurrido. Ella lo miró con una mezcla de preocupación y orgullo. Alejandro, te acabas de ganar un enemigo poderoso. Él sonrió, cansado pero firme. Entonces es señal de que estoy más cerca que nunca de la verdad. Lucía lo tomó del brazo y en su mirada había algo más que temor. Había complicidad, una certeza compartida de que la lucha no era en vano. El reloj marcaba la medianoche. Alejandro guardó los documentos en una carpeta y encendió su computadora. «Es hora de escribir», dijo en voz baja, como si hablara con los ecos que lo acompañaban desde aquella madrugada del terremoto. El destino estaba echado. El artículo se publicó al amanecer. Alejandro lo subió primero a su propio portal, acompañado de fotografías de los documentos hallados bajo el altar, fragmentos de los testimonios de Tomás y Javier y extractos traducidos por Lucía de los cantos en náhuatl. Lo tituló con una frase contundente: San Miguel, la verdad bajo las ruinas. Durante las primeras horas, apenas unos pocos lectores dejaron comentarios. Pero hacia el mediodía, el texto comenzó a compartirse en redes sociales con velocidad inesperada. Universitarios lo citaban, maestros de historia lo defendían, vecinos del centro añadían anécdotas. Para la tarde, el reportaje ya era tema de debate nacional. Alejandro miraba la pantalla incrédulo. Cada notificación era un estallido de validación y al mismo tiempo de tensión. Sabía que aquel alcance masivo lo ponía en el centro de una tormenta. Lucía llegó a su departamento, con el rostro encendido. «Lo lograste. Tu texto está en todos lados. Hasta profesores de antropología lo están comentando». Alejandro sonrió, aunque sus ojos delataban cansancio. «No yo, nosotros. Tú hiciste posible que la gente entendiera las voces». Ella dejó la mochila en el sillón y se acercó a la computadora. «Mira esto. Una universidad de Puebla quiere organizar un foro para discutir lo de San Miguel. Y aquí, un arqueólogo reconoció que llevaba años investigando la zona y que siempre encontró resistencia de las autoridades». El corazón de Alejandro se llenó de una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez en semanas, sentía que la verdad encontraba espacio para respirar. Pero junto al respaldo, también llegó el ataque. Los noticieros nacionales abrieron con titulares que ridiculizaban el artículo. «El periodista que ve fantasmas en los escombros», especulación disfrazada de historia. En los programas de opinión, comentaristas lo acusaban de fomentar el caos con rumores. Lucía apagó la televisión con un gesto molesto. Ya era de esperarse. No pueden permitir que tu versión opaque la suya. Alejandro asintió, aunque el golpe lo dolía más de lo que admitía. Pero al menos ya no estoy solo. Antes me ridiculizaban en silencio. Ahora hay gente que me respalda. El teléfono vibró sin cesar. Llamadas de medios internacionales queriendo entrevistarlo, mensajes de desconocidos ofreciendo información, correos de apoyo y también de odio. Algunos le advertían que se cuidara, otros lo felicitaban por atreverse. En la noche, salió a caminar con Lucía para despejar la mente. La ciudad parecía distinta. Grupos de jóvenes discutían en cafés sobre la mezcla de cantos indígenas y rezos católicos. En las esquinas, algunos repartían copias impresas del artículo, y frente a la iglesia colapsada, veladoras y flores comenzaban a acumularse como si la gente sintiera que, de alguna forma, los antiguos cantos habían encontrado eco en el presente. Lucía lo observó con ternura.
Lo que lograste no fue probar un misterio, Alejandro. Fue devolverle voz a quienes la historia cayó. Él la miró con un brillo en los ojos que mezclaba gratitud y cansancio. Si es así, entonces todo valió la pena. Un grupo de estudiantes pasó cerca y lo reconoció. García, gracias por contar lo que nadie quería decir, gritaron levantando el puño. Alejandro sintió un calor en el pecho. Aquello era más grande que él, más grande que un simple reportaje. Era la memoria viva de un pueblo que no se resignaba al silencio. Al regresar a casa, revisó de nuevo la publicación. El contador de visitas no dejaba de subir. Cerró los ojos un instante, sabiendo que el impacto apenas empezaba. Lo que vendría después sería aún más intenso, pero esa noche pudo dormir con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. El rugido de la ciudad parecía más sereno, y en su interior Alejandro comprendía que la lucha ya no era solo suya, se había vuelto colectiva. El amanecer cubría la ciudad con una luz dorada que apenas se filtraba entre las nubes. Alejandro caminó hacia el atrio de la iglesia de San Miguel, donde las ruinas permanecían como una herida abierta en el corazón del centro histórico. El altar intacto se erguía todavía en medio del polvo y las piedras caídas, imponente y silencioso, como si vigilara el paso del tiempo. El periodista respiró hondo. Durante semanas había perseguido voces, documentos y verdades que muchos preferían enterrar. Ahora, al ver aquel escenario, comprendía que lo inexplicable no siempre estaba en lo sobrenatural, sino en la memoria de un pueblo que se negaba a desaparecer. Lucía llegó poco después, con una carpeta bajo el brazo. La universidad aceptó organizar el foro. Habrá historiadores, arqueólogos, lingüistas. Ya nadie puede ignorar lo que encontramos. Alejandro la miró con gratitud. No lo habría logrado sin ti. Ella sonrió con suavidad. Esto no se trata de ti ni de mí, Alejandro. Se trata de ellos, de las voces que sobrevivieron siglos en silencio. El aire olía a cera encendida. Decenas de veladoras rodeaban los restos del templo, colocadas por vecinos que acudían cada noche a dejar flores y oraciones. No pedían milagros, pedían memoria. Alejandro se inclinó y encendió una vela, sintiendo que ese gesto sencillo era la mejor forma de honrar lo descubierto. En ese instante recordó la amenaza de Ortega, las burlas en televisión, los pasos que lo seguían en la oscuridad. Todo eso quedaba pequeño frente al eco que ahora resonaba entre las calles. Lo habían intentado silenciar, pero en lugar de callarlo, multiplicaron su voz. Lucía se acercó un poco más. ¿Qué harás ahora? Alejandro sostuvo la mirada en el altar. Seguir, contar más historias como esta. No dejar que las entierren otra vez. El viento agitó los papeles de su libreta, como si las páginas mismas quisieran ser parte de esa promesa. Cerró los ojos y escuchó el murmullo de la ciudad, vendedores ambulantes pregonando, niños corriendo, el rumor del tráfico. Pero en el fondo creyó escuchar otra cosa, un eco tenue, antiguo, parecido al coro que había estremecido sus noches. Esta vez no lo asustó. Era un recordatorio de que la historia nunca muere del todo. Se giró hacia Lucía y con un brillo en los ojos dijo: «Quizá lo inexplicable no necesita explicación científica. Quizá basta con reconocerlo como lo que es, la memoria viva de quienes resistieron». Ella asintió, y en su rostro había paz. Alejandro dio unos pasos atrás y observó el templo derrumbado iluminado por el sol naciente. Sintió que aquella imagen sería la última página de su reportaje personal, no escrita con tinta, sino con emociones. Con el corazón pleno, se dirigió a quienes lo habían acompañado desde el inicio de esta búsqueda. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir descubriendo relatos que nadie más se atreve a contar. Se quedó un momento más frente al altar, dejando que el silencio hablara. Luego, con una media sonrisa, añadió en voz baja, como quien comparte un secreto con un amigo cercano: «Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir explorando misterios del pasado de México, porque cada ruina guarda una voz,
y cada voz merece ser escuchada. El sol terminó de elevarse, bañando las piedras rotas en un resplandor sereno. Alejandro se alejó lentamente, sabiendo que el misterio de San Miguel nunca quedaría del todo resuelto, pero que en realidad eso no importaba. Lo esencial era que, gracias a su terquedad y a la ayuda inesperada de Lucía, las voces enterradas habían encontrado salida. Y con ese pensamiento, con la certeza de haber cumplido, cerró un capítulo de su vida para abrir muchos más.